Bueno, saludo a la amada audiencia y a la iglesia y a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. En el programa anterior habíamos llegado hasta el punto de iniciar los toques de trompeta y las copas de las iras. Esto es del estudio del Apocalipsis de Juan, pero tiene que ver con las 70 semanas proféticas de Daniel, y comenzamos en los 2 últimos años de la semana 70 de años de Daniel y de los 2 últimos años de los 490 años que tiene esa 70 semana profética. Esos últimos 2 años son los juicios de Dios y la venganza de Dios sobre lo que hicieron el cuerno pequeño, la bestia, los judíos talmúdicos cabalistas con su Mesías en Jerusalén profanando el templo y instituyendo una adoración que aquellos que no adoraban iban a terminar muertos de una u otra manera y muchos en la guillotina. Los evangélicos que no se fueron en el rapto, ni bien comenzó la semana 70, ya estaban en los campos de concentración. Los que pudieron huir rápidamente a algún lado, bueno, solo Dios sabe si entrarán hasta el reino milenial, pero muchos serán atrapados, llevados, reconocidos, llevados a los campos de concentración y tendrán que dar su vida para poder salvarse. Y una vez que terminó toda esta persecución, desde que toma el reino el cuerno pequeño hasta que comienza la tribulación, más o menos 1 año y medio, cuando ya se hizo la limpieza religiosa, la matanza de los que se resisten, y los que huyeron ya están en sus lugares, donde ya es muy difícil encontrarlo. El remanente fiel de Israel, los caraítas, están en Moab, y el resto están en lugares en donde va a ser muy difícil atraparlos. Y allí Dios comienza entonces a hacer su venganza sobre lo que se ha hecho. Y esto es el tema que vamos a tratar hoy, son los toques de trompeta y las copas de la ira. Esto tiene que ver con la segunda etapa de tribulaciones mundiales, que es el juicio de Dios sobre el reino del cuerno pequeño. La tercera etapa y última de tribulaciones tiene de una duración de 2 meses y medio a 3 meses y medio, que es la transición, desde que termina la semana 70, el pacto de paz y seguridad, hasta el reino de Jesús, el reino milenial. Vamos a ingresar entonces de donde se interrumpió en el programa anterior. El séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5. Aquí se desarrolla un acto celestial que marca la transición desde la consumación del misterio de iniquidad al comienzo de los juicios de Dios. El acto previo a los toques de trompeta es el siguiente: un terremoto en la tierra señala la nueva etapa. O sea, como parte del inicio de esos eventos se sucede un terremoto y otros actos que van a causar pánico, pero son lo que le corresponden a los que están en esos días. Los toques de trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 6 al capítulo 9, verso 21. Estos comienzan después de los 5 años de la firma del Pacto de Paz y Seguridad Mundial que trae el cuerno pequeño, la bestia. Y vamos al primer toque de trompeta, que es lo que claramente menciona allí Juan. El primer toque de trompeta de estos juicios que vienen sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 8, verso 7, dice así, versión de Casiodoro de Reina, 1569. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo, y fue mezclado con sangre, y fueron enviados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Afecta especialmente a la vegetación de la tierra. Como consecuencia, se multiplica el efecto invernáculo, menos regeneración de oxígeno, mayor trastorno climático en todo el planeta Tierra. ¿Qué es lo que causó esta catástrofe? Juan ve que es granizo que cae del cielo como juicio de Dios. También puede ser el choque de un cometa en la atmósfera, porque Juan señala que lo acompaña fuego. Cuando un cometa choca contra la atmósfera terrestre, produce una emisión infrarroja que esencialmente es calor, la cual quema a la vegetación como si fuese de fósforo.
Lo enrarecido del estado atmosférico por la contaminación puede dar lugar a que un cometa no se desintegre totalmente y caer su cuerpo fragmentado en forma de granizo. Hasta hoy se deforestó un 40% de las selvas tropicales y sumado a este juicio de un 33% se llega a un 73% de destrucción, lo cual generará un cambio severo en el clima del planeta Tierra. El segundo toque de trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 8 y 9. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo en fuego fue echado en el mar, y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Afecta a un tercio de las aguas marinas, estas se convierten en sangre, muere toda la fauna marina de ese lugar. Además son destruidas un tercio de las embarcaciones marinas. ¿Qué es lo que causó esta catástrofe? Un asteroide. Juan ve literalmente una montaña ardiendo que cae en el mar. Ese acto produce un tsunami de entre 50 y 500 metros de altura. No existe barco que resista semejante mole de agua. Entre Marte y Júpiter se halla el llamado cinturón de asteroides, los cuales son un peligro para la Tierra, pues cortan su órbita y pueden estrellarse contra la misma. Uno de estos traerá el juicio de Dios. El tercer toque de trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 10 y 11 dice así: Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha encendida, y cayó en la tercera parte de los ríos y en la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo. Y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Afecta el agua potable, que es vital para la existencia de la humanidad. Se convierten en amarga como ajenjo. ¿Qué es lo que causó esta catástrofe? Se trata de un meteorito el cual diseminó en el agua potable de ríos y acuíferos esa contaminación. Los científicos mencionan que hablar de una futura guerra por el control en donde se hallan la mayor cantidad de agua potable no es nada descabellado. 4. El cuarto toque de trompeta, Apocalipsis capítulo 8, verso 12 y 13. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a alta voz: ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra, por causa de los toques, por causa de las otras voces de los tres ángeles que han de tocar la trompeta! ¿Qué es lo que sucedió? Afecta a los cuerpos celeste o astronómico y esencialmente su emisión de luz. En consecuencia, se trata del Sol, la Luna y las estrellas. Se ven afectados un tercio de su total. ¿Qué es lo que causó esta calamidad? Un juicio de Dios. Se aprecian sus efectos, pero no se sabe qué lo provocó. Las consecuencias son mayor desorden climatológico, pues en algunas regiones de la Tierra a las 12 p.m. se va la luz y vuelve a las 16 horas. Fenómeno terrible y aterrador que vivirá la humanidad en aquellos días. El quinto toque de trompeta. Apocalipsis capítulo 8, verso 13, hasta el capítulo 9, verso 11. Y dice así: Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a alta voz: ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra, por causa de las otras voces de los tres ángeles que han de tocar trompeta! Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra.
y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió el humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas en la tierra, y le fue dada potestad como tiene potestad los escorpiones de la tierra. Y le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir y la muerte huirá de ellos. Y al parecer de la langosta era semejante a caballo aparejado para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como corona semejante al oro, y sus caras eran como caras de hombres, tenían cabello como cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían coraza como coraza de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros, que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejante a la de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones. Y su potestad era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tenían sobre sí un rey que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón, y en griego Apolión, que quiere decir destructor. Afecta el pozo del abismo, pues lo abre. Oscurece el sol y el aire por el humo de la explosión, salen del abismo espíritus inmundos con semejanza de langosta. ¿Qué es lo que produce esta catástrofe? Se trata de un meteorito que choca contra la tierra. Solamente son librados del mal que sale del pozo del abismo los 144.000 sellados de Israel, y el remanente fiel que se refugia en Jordania, en Moab. Atormentados por los seres del abismo, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Los científicos dirán que los efectos de los gases y las cenizas por el impacto del meteorito en la Tierra produjo una grave epidemia mundial, al ser llevada por los vientos en la alta atmósfera a todos los lugares del planeta. El rey de estos seres del abismo se llama Destructor. La sexta y séptima trompeta que se tocarán corresponde a la tercera etapa de tribulaciones mundiales y corresponde a la transición desde el fin del pacto de paz y seguridad mundial al reino milenial del Mesías. La transición a las copas de la ira postrera de Dios es un acto celestial y lo acompaña, está escrito en el Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 8. Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 8, dice así: y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y vi los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen y de su señal, y el número de su nombre, estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todos los gentiles vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñido alrededor de los pechos con cinto de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Es un acto celestial
y se haya escrito en Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 8. Se trata de lo siguiente, inciso A. Los vencedores de la primera etapa de la grande tribulación entonan el cántico de Moisés. Inciso B. Del templo salen 7 ángeles vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñido su pecho con un cinto de oro. Inciso C. De uno de los 4 seres vivientes reciben las copas de la ira postrera de Dios. Las copas de la ira de Dios se hallan en Apocalipsis capítulo 16 del verso 1 al 11. Son juicios totalmente literales, por lo cual no es fácil sumar comentarios al texto. Solamente puede relacionarse con otros hechos bíblicos. Primera copa de la ira. Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Dice así: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia. La señal de la bestia es el microchip, y sobre los que adoraban su imagen. Úlcera maligna y pestilente afecta a los que tienen la marca de la bestia. Los tejidos del cuerpo humano se descomponen y las heridas segregan pus. Algo muy similar sucedió en Egipto. La segunda copa de la ira se halla en Apocalipsis capítulo 16, verso 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y fue vuelto en sangre, como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Afectan las aguas marinas de todo el mundo. Las aguas se convierten en sangre como de muerto. Mueren todos los seres vivientes que allí habitan. La mayoría de las ciudades del mundo se hallan a las orillas del mar, y las plantas potabilizadoras extraen el agua del mar para proveer a las ciudades. Esto nos muestra que la mayoría de las ciudades del mundo no tendrán agua para sus necesidades. La tercera copa de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, verso 4 al 7. Dice así: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y fueron vueltas en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Señor, tú eres justo, que eres y que eras, y santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú le has dado también a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Afecta al agua potable del mundo, de ríos, lagunas y acuíferos, aguas subterráneas, los cuales se convierten en sangre. No queda agua potable para que beban los hombres. Este juicio de Dios vino por la carnicería humana que se realizó y por el derramamiento de sangre al decapitar a los creyentes en el Evangelio y a los que creyeron en los 2 testigos del Dios de Israel, los evangélicos que no fueron en el rapto por seguir la apostasía, también aquellos judíos por su fe. La cuarta copa de ira. Y el cuarto ángel, esto es Apocalipsis capítulo 16, verso 8 y 9. Apocalipsis capítulo 16, verso 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado que afligiese a los hombres con calor por fuego. Y los hombres se inflamaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se enmendaron para darle gloria. El sol aumenta su emisión infrarroja, lo cual, sumado al efecto invernáculo, convierte al planeta en una especie de horno ardiente, como lo anunció Malaquías 4.1. Los hombres blasfeman contra Dios por esta plaga, pero no se arrepienten, pues el Espíritu Santo ya no actúa en el mundo gentil, pues su acción
con el mundo gentil terminó con el arrebatamiento de la iglesia de Jesús el Cristo. La quinta copa de ira. Apocalipsis, la quinta copa de ira, Apocalipsis capítulo 16, versos 10 y 11. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino fue hecho tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se enmendaron para darle gloria. Oscuridad sobrenatural en la comunidad europea. En ese lugar muerden de dolor sus lenguas por sus úlceras y maldicen a Dios, pero no se arrepienten de sus obras. En Egipto, sobre el Yenzú antiguo, al faraón y a su reino, Dios lo cubre de tiniebla sobrenatural. Es espantoso y aterrador. A la sexta y séptima copa de la ira de Dios corresponde a la transición desde el fin de la semana 70 de Daniel hasta la implantación del reino de Jesús el Cristo con todos los santos. Realmente impresionante lo que va a suceder, pero es de acuerdo a la medida de su maldad. Muchos no quieren escuchar estas partes, no las quieren ni enterarse ni saber, y la realidad es que van a estar en los días previos y van a tener que pasar por la guillotina para no ver estos días. ¿Por qué? Porque no aprecian el Evangelio de la Gracia cuando hoy es muy sencillo, muy fácil. Cuando digo muy sencillo, muy fácil, es que todo el poder, toda la bendición de Dios está sobre el hombre que se allega a Jesús, se arrepiente, le pide perdón y dice: Señor, dame la fuerza, la capacidad, la habilidad, me rindo ante ti para que vivas tú en mí y yo pueda morir a mis deseos terrenales, carnales, mundanos, y solamente vive aquí como vivirías tú, porque lo que yo quiero es vivir contigo en el cielo, pero vive tú en mí para que pueda llegar allá. Y el que hace esta oración, no importa cuál fuese su situación, Dios transformará su vida, fortalecerá todo su ser, lo capacitará en todo y estará listo y preparado para habitar en el reino de los cielos. O sea, más que lo que Dios ofrece hoy, no se puede. Porque todo lo que se puede hacer está disponible para el hombre que acepta a Jesús, para el hombre que dice: Señor, yo me rindo. El asunto es que cuando suene la trompeta del arrebatamiento, los que se rindieron y vivían la vida que el Señor quiere porque Él vive en ellos van a ser arrebatados. El problema va a ser que durante esos 5 años, al que le toque quedarse allí va a tener que estar con su propia fuerza, con sus energías, con su única capacidad y con su fe en Dios. Y tendrá que terminar mártir. A los que en primera instancia capturen y lleven a los campos de concentración, en esa primera etapa la muerte no va a querer llevar a nadie. ¿Por qué? Porque si mueren resistiendo y por la fe en Jesús, se salvan. Entonces, un periodo, un tiempo, por lo menos de 6 meses, la muerte no va a llegar a nadie. Y los testimonios que Dios ha dado es que la muerte viene y por favor le piden que los mate, los que están padeciendo aflicciones, tormentos sin igual en los campos de concentración, pero la muerte no obedece. ¿Por qué? Porque si los matase, ellos se van al cielo. Y la única forma de cortar esa situación es cortándole la cabeza en la guillotina, pero eso es un caso de última instancia. Muchos de los hombres van a llegar a estar tan delgados que va a ser hueso y piel solamente. Y así y todo, y no morirán. Esa misma situación se dará luego en los juicios, como lo he leído, en donde por 5 meses los hombres van a buscar la muerte y no la hallarán. ¿Por qué? Porque la muerte no va a actuar. Y si no es un caso de decapitación o cosas semejantes, no muere la persona. Hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Continuamos en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces, si Dios
así lo permite.